Bien, el día 15 hay elecciones al rectorado de la Universidad de Oviedo. Hay dos candidatos, el actual rector, que es candidato en esta ocasión también, Vicente Gotor, y Paz Andrés, catedrática de Derecho Internacional Público, y como acabo de decir, candidata al rectorado, que es quien está con nosotros. Muy buenas noches, doña Paz, bienvenida a La Lupa. Muy buenas noches, gracias. ¿Por qué se presenta otra vez? Otra vez, en efecto, yo me presenté en el año 2008, pasé a la segunda vuelta, era una situación muy complicada, entonces fuimos 4 candidatos, pasar a la segunda vuelta yo creo que ya fue un éxito en sí mismo, en lo que a mí respecta, y desde entonces, en ese mismo momento, asumí el compromiso de seguir defendiendo el modelo de universidad, el proyecto que había llevado a presentar mi candidatura. Así lo vine haciendo durante estos 4 años en el Consejo de Gobierno de la Universidad, en el claustro, defendiendo siempre posiciones de una manera constructiva, pienso yo, y como consecuencia de todo eso he llegado a la conclusión de que debía ahora presentar de nuevo mi candidatura para proponer a la comunidad universitaria un proyecto de renovación de nuestra universidad, para ofrecerle un gobierno que actúe con criterio, con objetivos estratégicos, un gobierno que defienda los intereses de la universidad, un gobierno transparente que haga que la universidad funcione y un gobierno que garantice la calidad de la docencia y de la investigación y que además esté comprometido con la sociedad asturiana. Bueno, en definitiva usted aspira a ser la primera mujer rector de la Universidad Asturiana. La primera mujer rectora. Rectora, eso le iba a decir, que es una polémica muy de estos días, rectora. Es una polémica muy de estos días, en efecto, yo creo que debe decirse rectora. Bueno, pues como aspirante a rectora le voy a preguntar, acaba de decir usted que unos objetivos estratégicos. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos? En nuestro programa los objetivos estratégicos son varios. En primer lugar, racionalizar el funcionamiento del sistema de Bolonia, los nuevos grados implantados como consecuencia de la adaptación al espacio europeo de educación superior. En segundo lugar, otro objetivo igualmente estratégico es desarrollar el contenido sustantivo del Campus de Excelencia Internacional, que es la parte relativa a la investigación. Y en tercer lugar, por citar solo en este momento 3, en tercer lugar yo diría la modernización y un cambio en el funcionamiento administrativo de la Universidad de Oviedo. Racionalizar los grados. Bueno, los grados se implantaron en un tiempo récord en la Universidad de Oviedo y no están ya, digamos, suficientemente racionalizados, no hay una oferta suficientemente amplia, concreta y clara para el alumnado y para la sociedad. Ofertas sí que hay. Lo que ocurre es que, en mi opinión, la implantación de esos nuevos grados se hizo de una manera muy rígida, con una gran carga burocrática y además se ha hecho con una restricción muy importante de medios humanos y materiales, con una importante restricción en cuanto al número de profesorado y en cuanto a las infraestructuras para desarrollar la docencia. Y todo eso está provocando problemas importantes, problemas de los que se resiente la comunidad universitaria. Hay problemas de masificación, hay problemas de descoordinación y como consecuencia de todo eso es por lo que yo creo que ha llegado el momento de reflexionar sobre en qué estado nos encontramos respecto a Bolonia y racionalizar, como ya decía antes, esa situación mejorando el enfoque y la gestión del sistema de Bolonia. Con pocos medios humanos, acaba de decir, y materiales, pero es que hay pocos medios humanos y materiales en nuestra universidad, para pasar del sistema clásico sin más ayudas al espacio europeo de educación superior. Sí, es que lo que ocurre es que el sistema de Bolonia supone un sistema de enseñanza muy diferente que exige desarrollar varias actividades, no únicamente las clásicas clases presenciales. Y eso requiere, en primer lugar, un número de grupos, un tamaño en los grupos de docencia que sea un tamaño adecuado para poder mantener la relación profesor-alumno que permita desarrollar todas esas exigencias, llevar a cabo los trabajos prácticos, las tutorías y demás cuestiones que se exigen ahora, más allá de la mera clase presencial. Eso exige, como digo, que el tamaño de los grupos sea un tamaño razonable y exige que haya el número de profesores adecuado para poder atender todos esos grupos. ¿No se realizan de forma conveniente las tutorías hoy día en los grados? Los profesores estamos haciendo, y lo puedo asegurar, todo lo que podemos. Es decir, el profesorado está haciendo un esfuerzo extraordinario para poder afrontar todas las exigencias que se derivan de este sistema de Bolonia. Lo que pasa es que si un profesor o una profesora se tiene que enfrentar a un grupo de más de 100 estudiantes, es imposible realizar adecuadamente la tarea docente.
Es imposible garantizar la calidad que una universidad debe proporcionar a sus estudiantes. Y ese es uno de los problemas con el que nos encontramos en el momento presente. El rector, el señor doctor candidato, me parece que dijo hace algún día de estos algo así como que había eso de más de 100 alumnos, que es un poco leyendas urbanas. Pues no es así, no es una leyenda urbana en modo alguno. Hay muchos grados en los que el número de alumnos por grupo pasa de 100 y el rector en funciones debería conocerlo, debería saberlo. Yo le recomiendo que asista, que vaya a los centros y que vea cuál es la realidad del tamaño de los grupos. Y si se acercara a los centros, allí vería que en muchos de ellos hay grupos que, como digo, superan el número de 100 y en todo caso el número de 80, que debería ser el número máximo en el caso de los grupos no experimentales, porque en el caso de los experimentales debería ser aún más bajo. Usted, que es catedrática de Derecho, en los grados en Derecho, ¿hay más de 100 alumnos en clase? Sí. Claro, y en administración de empresas también. En muchas clases hay más de 100. En diversos grupos hay más de 100. Claro, y en otras titulaciones. Sí, decía hay pocos medios materiales, pero es que en realidad, yo tal como tengo entendido, el proyecto inicial de Bolonia, la aplicación, implicaría que ya hubiera cambios, vamos a decir, aunque sea una cosa muy vulgar, cambios en los tabiques de las aulas más pequeñas, pero con eso no se pudo encontrar. Digamos que toda la universidad todavía está, toda su estructura está bajo los cánones del modelo anterior universitario. Claro, los edificios se construyeron en una época en la que había una gran masificación en la universidad y se hicieron grandes aulas pues para 300 o incluso para más personas, ¿no? Se han hecho algunas adaptaciones, bien es cierto, se ha intentado hacer aulas más pequeñas, pero no se ha podido hacer en todos los casos. Pero además no es solo un problema de aulas, es un problema también de necesidad de ordenadores, de necesidad de manuales, de bibliografía, para que los estudiantes puedan hacer su trabajo personal, que también forma parte del sistema de Bolonia, y la verdad es que en relación con todo eso no estamos ni mucho menos en las mejores condiciones. Leyendo su programa, y ahora es la primera que se lo voy a decir, me parece que una vez más me va a venir esta reflexión a la cabeza, más ordenadores, más manuales, fundamentalmente haría falta mucho más dinero, más profesores, más ordenadores, más manuales. Es verdad que la implantación del sistema de Bolonia requeriría una mayor financiación, sin ninguna duda, y eso es algo en lo que estaban de acuerdo todas las universidades, todos los rectores. El que en estos momentos está en funciones en esta universidad siempre dijo aquello que repetía a modo de mantra de que Bolonia no se puede hacer a coste cero. Sin embargo, aquí se ha aceptado hacerlo a coste cero e incluso yo diría a menos cero, porque hay datos que ponen de relieve que desde el año 2009 para acá el número de profesores funcionarios ha disminuido en nuestra universidad, ha disminuido en más de 100 y que también ha disminuido la partida correspondiente dedicada a gastos de personal, de PDI funcionario, ¿no? Por eso, como le decía, aquí se ha hecho no a coste cero, sino a coste menos cero. Eso a mí me parece una situación incomprensible. Justo en el momento en que hay que implantar Bolonia con todas esas exigencias a las que me refería hace un momento, aceptar o llevar a cabo una reducción del número de profesorado, la verdad es que me parece incomprensible y no me parece de recibo. Bueno, ese profesorado, usted me corrige, ese cambio del número de profesores vino por el proceso de jubilaciones anticipadas a muchos profesores y sustitución por otros profesores jóvenes contratados. Lo que no ha habido es la segunda parte de lo que usted dice. Es verdad que hubo un plan de prejubilaciones y ese plan tenía entre sus objetivos, o al menos así figuraba en el papel, el rejuvenecimiento de la plantilla. Es decir, unos se iban voluntariamente, pero entonces entraban jóvenes. Se ha cumplido la primera parte, se fueron los que quisieron irse, que por cierto cuando se fueron después tuvieron que escuchar algunos comentarios poco agradables proferidos por el actual rector en funciones, del tipo de se marchan porque no quieren trabajar en el sistema de Bolonia, etcétera, comentarios desagradables e injustos para con esos profesores que por cierto ejercieron su derecho legítimo a marcharse siguiendo la propia oferta que le había hecho el rectorado. Ellos se fueron en todo caso, pero no entraron profesores jóvenes, apenas han entrado profesores jóvenes. No se ha llevado a cabo ese rejuvenecimiento que formaba parte del conjunto del plan. Pero un cambio que hubo es que la propia carrera académica avanzó al poder dedicar recursos a ello en estos últimos años. Creo que hay más de 100 catedráticos, más de 100 cátedras que se ocuparon y dieron satisfacción al propio progreso académico de los profesores de la Universidad de Oviedo.
Sin duda, por supuesto que sí. Ha habido un progreso para algunas personas, han podido progresar en su carrera académica, pero esos ya eran profesores funcionarios, eran profesores titulares previamente que han mejorado y han pasado a la categoría académica máxima. Pero a lo que yo me estoy refiriendo y el problema que estamos teniendo es que lo que no ha habido es entrada de jóvenes, es decir, en las categorías inferiores apenas se han contratado ayudantes o ayudantes doctores, que son las categorías, los tipos de profesorado que permiten a las personas empezar a vincularse a la universidad y a partir de ahí desarrollar su carrera académica. ¿Cuál sería, en su programa y en su criterio, la proporción alumnos-aula, la que debería de haber? Bueno, tenemos unas pautas claras que han sido aprobadas por el propio Consejo de Gobierno de la Universidad. Según esas pautas o según esas normas, el número máximo de alumnos en un grupo no experimental tendría que ser 80 y en el caso de los grupos experimentales 35, en líneas generales. Bueno, eso ya nos da una referencia que a mí me parece que digna de tener en cuenta. De ahí que nosotros en nuestro programa, pues digamos que nos comprometemos de manera inmediata a asegurar el respeto de ese límite. Porque hasta ahora se está haciendo una trampa, y la trampa es que se dice el número máximo es de 80, pero el desdoble del grupo se hará a partir de 100, con lo cual en realidad no se respeta el límite que la propia norma indica. ¿Y esto lo aplicaría desde el principio, el primer año de su mandato? El respeto de esos límites a los que me acabo de referir, sí. Y a partir de ahí, en años sucesivos, nuestra intención es hacer una reducción progresiva, porque tampoco el número de 80 nos parece suficiente, nos parece razonable, pero sí nos parece un punto de partida que mejoraría considerablemente la situación actual en determinados grupos, en determinados grados. ¿Y cree que encaja la oferta de titulaciones, las carreras, los créditos a los que se apunta al alumnado, el número de profesores que hay? ¿Cree que le puede encajar eso, que puede reducir a ese nivel ya el primer año, 80 y 35? Sí. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer, entre otras medidas, es tener mayor eficiencia en el gasto. Y de esa forma yo creo que la universidad puede afrontar la contratación de profesorado suficiente y asegurarles después su promoción profesional para afrontar ese objetivo al que nos estamos refiriendo. En esta universidad, como digo, hace falta más eficiencia en el gasto y además lo que hay que hacer es establecer prioridades en relación con esa eficiencia. Yo creo que la universidad tiene que determinar qué es lo más importante para ella. Y en ese sentido, para mí, lo más importante es la calidad de la docencia, por supuesto también la calidad de la investigación. Y eso significaría que seguramente hay que renunciar a otras actividades que en este momento no nos las podríamos permitir y que se plantearían como objetivos para más adelante. Pero asegurar esa calidad, y la calidad pasa por el número de estudiantes en grupo, eso se puede hacer desde este primer momento. Hombre, el actual equipo rectoral, así la imagen no tiene de despilfarro, ¿no? No es gente que necesite supercoches para desplazarse, no. Dan un poco, no sé si es muy acertado o no, pero la imagen que dan no es de despilfarro. No estamos hablando de despilfarro, yo no he dicho despilfarro, he hablado de eficiencia y de prioridades. Lo que yo no comparto son las prioridades que se han utilizado hasta ahora por parte del actual equipo rectoral en funciones. Una pregunta que le quería hacer, antes hablábamos de los profesores que se fueron. ¿Cómo figura, bajo su criterio, la figura del profesor emérito, cómo lo contempla? En el programa lo que digo es que revisaremos ese reglamento de nombramiento de profesores eméritos que se aprobó hace poco por el Consejo de Gobierno y con el que yo me manifesté en disconformidad cuando ese tema se abordó en ese órgano. Bueno, creo que se produjo una situación en aquel momento injusta y ofensiva para aquellas personas que tenían una dilatada trayectoria académica, un reconocido prestigio profesional como investigadores, como docentes, y que vieron cómo primero se les permitía y se les animaba a que presentaran su solicitud para ser eméritos y después se les negaba diciendo que no había dinero, ¿no? Y haciendo además comentarios sobre el nivel y el prestigio académico de cada uno de ellos. Esa fue una situación, y así lo dije en su momento y consta en el acta correspondiente del Consejo de Gobierno, una situación que a mí me pareció inaceptable, me pareció que era ofender gratuitamente, injustamente, a un conjunto de profesores valiosos que han dedicado su vida a nuestra universidad. Y por eso, como digo, propongo la reforma de ese reglamento. ¿Y en esa reforma se potencia o se restringe la figura?
No, la figura se potencia en el sentido de que se conceda ese reconocimiento académico a esas personas que lo merecen, utilizando una evaluación con criterios objetivos y con criterios externos, además, lo que hasta ahora no se hace en esta universidad. Entonces, garantizamos que con criterios objetivos las personas que realmente tengan esos méritos tengan el reconocimiento adecuado. Es más, fíjese, hay personas que están en esa situación y que estarían dispuestas a renunciar al complemento económico, porque lo que quieren no es eso, no es un complemento económico. Quieren mantener la vinculación con la universidad a la que han dedicado su vida y quieren el reconocimiento académico. Y me consta, como le digo, que hay personas que renunciarían a esa dimensión económica. Bueno, pues eso es otra manera también que podría permitir hacer los nombramientos adecuados sin tener que invocar ese argumento, como se hizo en la última ocasión, el argumento económico. Estamos hablando de grados. ¿Usted plantea aumentar la oferta de grados para el alumnado en los próximos cursos? Bueno, ese es un tema que hay que hablar con el Gobierno del Principado de Asturias. Me consta que hay propuestas interesantes de nuevos grados, me consta, en diversas áreas, para diversos centros. Entonces, lo que procede a hacer es que hablar con el Gobierno del Principado de Asturias y abordar esta cuestión, proponiéndole, esa sería mi posición, proponiéndole la aprobación de esos nuevos grados, la puesta en marcha de aquellos nuevos grados respecto de los cuales además pueda haber una demanda adecuada y suficiente. Si el Gobierno dice que no hay dinero, quedaría postergado. Bueno, nuestro papel entonces sería insistirle al Gobierno del Principado de Asturias sobre la conveniencia de implantar esos grados, porque nosotros queremos, y ya lo decía al principio, queremos ofrecer a la universidad un gobierno que defienda con claridad y firmeza los intereses de la universidad. Y no compartimos posiciones de sumisión, posiciones de excesivo acatamiento que se han producido, en nuestra opinión, en estos 4 años. Esto no quiere decir que haya que acudir a estridencias ni a posiciones inadecuadas o de mala educación, al contrario, en absoluto, pero con elegancia se pueden decir las cosas y se pueden explicar. Hay que razonar y hay que saber explicarle bien las cosas al Gobierno del Principado de Asturias para hacerle ver al Gobierno y a la sociedad pues cuáles son los intereses de la universidad, cuáles son las necesidades que tenemos y cuáles son también las decisiones convenientes para nuestra institución. ¿Le parece que el rector, el señor Gotor, se plegó mucho al Principado, fue muy dócil? Sí, yo tengo esa percepción y se lo he dicho, lo puedo decir ahora porque se lo he dicho en varias ocasiones en el Consejo de Gobierno y en el claustro. Por tanto, no estoy cometiendo ahora ninguna deslealtad si hago esta valoración. Me parece que la universidad, a lo largo de estos 4 años, ha aceptado de manera acrítica decisiones, indicaciones que venían de fuera de la universidad. En primer lugar, sin tener una posición propia, y cuando uno no configura su posición propia, pues se encuentra ya en una posición más débil, de más difícil defensa de sus intereses, y en segundo lugar, sin tener posición propia, se ha aceptado pues las propuestas o las indicaciones que se le hacían desde fuera, y a veces eso no ha sido bueno para la universidad. ¿Le convence más un estilo reivindicativo que hemos conocido en rectores anteriores? No, me convence mi propio estilo. Y mi propio estilo, como ya le decía hace un momento, es con toda elegancia, con toda educación, con todo respeto y lealtad institucional, pero al mismo tiempo con toda claridad y firmeza, hablar con el Principado de Asturias y exponerle, como le decía antes también, nuestras necesidades y nuestras conveniencias, con toda lealtad institucional y con toda educación. Ese es mi estilo y creo que lo he demostrado a lo largo de toda mi vida. Muy bien, vamos a pasar a los posgrados. ¿Va a haber una oferta de nuevos posgrados? En mi programa digo que querríamos abrir la oferta de posgrados y además establecer unos criterios objetivos para que sean conocidos por todos aquellos profesores o grupos de profesores que quieran hacer propuestas de posgrado. En el momento presente no conocemos, no existen unos criterios públicos y objetivos para hacer estas propuestas y no se sabe, por tanto, exactamente a qué obedece la valoración de las propuestas que se han ido planteando, ¿no? No sabemos, en algunos casos, por qué se han aceptado unos y por qué otros no. Y en ese sentido, como digo, me parece importante establecer
unos criterios objetivos que sean conocidos por todos. ¿Y cuántos podrían ser? ¿6, 8 nuevos másteres? Bueno, creo que no, No ahora no es el momento de establecer el número porque depende de las propuestas que se presenten y de su calidad. Por tanto, pronunciarse ahora y decir un número pues sería poco responsable por mi parte. En cierta medida una novedad, las titulaciones dobles, que recuerda un poco una universidad muy antigua también, perdone que le diga, o sea, hace 40 años, 50 años, pues la propia división en ciencias pues no existía, en filosofía y letras lo mismo. Se va un poco a esa... Usted antes de empezar la entrevista me decía que eso no se llamaba, que no era fusión de carreras, sino titulaciones dobles. ¿Cómo lo ve esto de titulaciones dobles? De ser a la vez matemático y físico, o licenciado o con grado en administración de empresas y en derecho, ¿cómo lo ve? Pues hay muchas universidades en España que desde hace tiempo ya ofrecen estas titulaciones dobles y que les funcionan bien, que tienen demanda. Usted ha citado 2, podría haber más. Y efectivamente, como le digo, pues tienen demanda porque bueno, se considera que ofrecen una mayor preparación y que pensando luego en el mercado de trabajo pues pueden ser unas titulaciones útiles. En ese sentido, pues como digo, si se opta en nuestra universidad por las dobles titulaciones, en algunos casos pues iríamos en la línea que ya han iniciado hace tiempo otras universidades. Me consta que en algunos centros en nuestra universidad se está trabajando en estos momentos en ese tipo de propuestas, ¿no? Y yo creo que eso es algo con lo que un rectorado debe implicarse y debe colaborar porque creo que puede ser positivo. El Campus de Excelencia Internacional, ¿cómo lo encuentra usted? ¿Cómo está hoy día este proyecto que fue, digamos, el gran argumento universitario de estos últimos años? ¿Cómo lo ve y cómo usted cree que se podría mejorar, si es que se podía mejorar? Bueno, ante todo yo quiero señalar que la obtención del sello de excelencia por nuestra universidad fue una excelente noticia de la que todos nos alegramos, sin ninguna duda. Fue un reconocimiento a la valía y al prestigio de nuestra universidad y de sus docentes e investigadores. Lo que ocurre es que, claro, la concesión de ese sello de excelencia planteaba unos retos importantes en relación con los cuales había que estar a la altura. Y en ese momento, en relación con esto, es donde a mí me parece que no se ha sabido estar a esa altura, no se ha sabido responder, desarrollar el Campus de Excelencia Internacional tal como era necesario. Mi valoración en este sentido, y lo vengo comentando estos días en los actos electorales, mi valoración es que el Campus de Excelencia Internacional en este momento es un proyecto de especialización desvirtuado, y me explico. Proyecto de especialización porque la propuesta giraba en torno a 2 clústeres, que se dice, de investigación, el clúster de biomedicina y el clúster de energía, cambio climático y medio ambiente, ¿no? Y en torno a esos 2 ejes pues se pensaba en másteres, en programas de doctorado, etcétera, ¿no? Bueno, sin embargo, eso no ha sido así. Con posterioridad, el Campus de Excelencia Internacional en esta universidad se ha utilizado un poco para explicar muchas cosas, para justificar casi todo, lo mismo el arreglar unos jardines que poner unos tabiques en un determinado centro. Eso sí, se ha cubierto a la universidad de rótulos que ponen Campus de Excelencia Internacional, pero me parece, y además creo que se puede demostrar, y hay datos al respecto, me parece que lo que está todavía pendiente sin desarrollar es la parte sustantiva, que es la parte de la investigación vinculada a esos clústeres. Y por eso, como le digo, mi valoración es que es un proyecto de especialización que se ha desvirtuado en su desarrollo, en su ejecución, y eso es precisamente el reto o lo que queda pendiente en relación con este Campus de Excelencia Internacional, el desarrollar su parte más importante. Ahora, según estaba usted hablando, creo recordar que en alguna valoración que hizo el Ministerio revisándolos, quedaba bien parada la Universidad de Oviedo. No exactamente. Si se refiere usted a la evaluación que el Ministerio hizo en el año 2011, el Ministerio destacó, curiosamente, y luego me explico por qué digo curiosamente, destacó las fusiones de centros como algo positivo, sí. Pero no hizo nada más. Pero en esa misma evaluación hubo otras universidades que consiguieron pasar de Campus de Excelencia Internacional de ámbito regional, como es la nuestra también, a la categoría absoluta, sí. Digamos, Campus de Excelencia Internacional sin lo de regional. Fue lo que consiguió, por ejemplo, Santiago de Compostela. Otras universidades, Cantabria, consiguieron financiación en ese momento, 5 millones de euros más. La nuestra no consiguió nada
en esa evaluación del año 2011, salvo bueno, esas bonitas palabras que en el seno de la universidad no fueron compartidas, porque el proceso de fusión de centros en nuestra universidad ha sido controvertido, planteó problemas, fue un proceso en el que, sin ir más lejos, causó la dimisión, provocó la dimisión de 3 decanos, ¿no? Entonces, para la universidad, leer que el Ministerio destacaba precisamente las fusiones de centro, eso causó cierta perplejidad, pero como le decía, eso fue todo lo que se consiguió en esa evaluación. ¿Usted qué piensa, si es rectora a partir del día 15, cambiar en el proceso de investigación en los dos clústeres, de investigación biomedicina y la investigación eólica marina? Pues con toda claridad lo que yo propongo es replantear esos clústeres para vincularlos a los grupos de investigación, a los investigadores que hay en la Universidad de Oviedo en relación con esas materias, porque hay que decir que tenemos excelentes grupos investigadores que se ocupan de materias que podrían estar directamente conectadas con el Campus de Excelencia Internacional y con esos dos clústeres que usted cita, ¿no? Y sin embargo, la mayoría de esos investigadores no saben nada del clúster en cuestión, no saben nada de qué está ocurriendo con el Campus de Excelencia Internacional. Yo llevo tiempo, meses, preguntando a los diferentes grupos de investigación que, como le decía, podrían estar relacionados con el tema, y la inmensa mayoría dicen que no saben qué está ocurriendo con el Campus de Excelencia Internacional, con el clúster de energía, medio ambiente y cambio climático. En el caso del clúster de biomedicina, lo que sucede es que la universidad ya tenía muy buenos investigadores punteros en esa materia, que ya trabajaban en el tema y que siguen trabajando en el tema, y que con gran generosidad intelectual e institucional por su parte, pues bueno, aceptan que se diga que eso ahora es el Campus de Excelencia Internacional. Pero ya digo que ellos ya trabajaban en ello con los propios proyectos que ellos mismos consiguen, no con ningún añadido más. En definitiva, como consecuencia de todo esto, como le comentaba, pienso que es urgente conectar esos clústeres, y en particular el de energía, medio ambiente y cambio climático, conectarlo con los grupos de investigación y empezar a desarrollar, por fin, de una vez por todas, la investigación. Estamos en Gijón, con un campus de mucha especialización técnica. ¿Qué cree que habría que hacer en este campus? ¿Qué podría usted, bajo su visión, que habría que aportar? Yo creo que el campus de Gijón hasta ahora no ha recibido la atención que se merece. Esa es mi opinión, y me consta que es también la opinión de muchas de las personas adscritas a este campus. No ha recibido la atención que se merece por parte de la universidad, ¿no? Es un campus que tiene una serie de necesidades, es un campus muy grande en cuanto al número de profesores y en cuanto al número de alumnos, que tiene una serie de necesidades que son bien conocidas. Pues, por ejemplo, no hay una residencia universitaria donde puedan alojarse a los estudiantes que vengan de fuera o a los profesores que pueden venir en visitas al campus. No tiene instalaciones deportivas propias, por ejemplo. Tienen en algunos edificios, no todos, tienen problemas de mantenimiento importantes. Si una circula por algunos pasillos de alguno de estos edificios, puede ver goteras, puede ver cubos que van recogiendo el agua que cae de la rendija de la gotera correspondiente. Tienen problemas de mantenimiento. Y aparte de eso, que esto es así, con carácter general, como le digo, luego, bueno, pues ahí tenemos 3 centros que tienen características o singularidades propias, ¿no? Tenemos la EPI, la Escuela Politécnica de Ingeniería, que es el mayor centro